Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Energía Latam. A ver, es sabido que Vaca Muerta es el gran tesoro energético de la Argentina. Es una formación geológica con epicentro en la provincia de Neuquén, pero que es tan grande que abarca también las provincias de Mendoza, de La Pampa y de Río Negro, y es la segunda potencia mundial en reserva de gas y la cuarta en reservas de petróleo. Esta joya argentina viene prometiendo generarle al país tantas divisas por la explotación de gas y petróleo como la que genera el campo con su actividad. Pero la pregunta que nos venimos haciendo desde hace mucho tiempo es, ¿será esto posible alguna vez? Todo el arco político apoya su desarrollo y los hidrocarburos no convencionales, hay que decirlo, son cada vez más importantes. Tal como se evidencia en este contexto, sobre todo de la invasión de Rusia en Ucrania. Sin embargo, nos preguntamos otra vez, y acá estará, si se quiere, la clave de este programa. Si desarrollar Vaca Muerta es para Argentina una política de Estado. Y para despejar estas dudas, vamos a hablar con dos protagonistas de la historia que se gestó hace un poquito más de 10 años. Jorge Zapag, que en ese momento gobernaba Neuquén cuando todo se puso en marcha, y Doris Capurro, quien fue vicepresidenta de YPF en el momento en que la empresa apostó muy fuerte a esta causa. Así arrancamos Energía Latam. Bienvenidos. Ya presentado el tema, acordate que nos importa mucho lo que vos estás opinando. Ahí está nuestro WhatsApp 54911 3122 4168. Consejos, preguntas, sugerencias. Todo es bienvenido. Gladys Candelaresi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, acá está Doris Capurro. Doris, qué gusto que estés aquí. Para nosotros un lujazo enorme. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a hacer una presentación general, como hacemos siempre con Gladys. Después vos te vas a sumar y ya estará con nosotros el ex gobernador neuquino Jorge Zapag. Así que un programa bien completo para que te quedes de ese lado. Gladys, ¿con qué vamos a arrancar? La gran pregunta que vamos a intentar respondernos nosotros, sino básicamente intercambiando ideas con nuestros invitados. Sí. ¿Vaca Muerta es una cuestión de Estado? Porque muchas veces se planteó este interrogante. O la sugerencia de que debería serlo. A ver, ¿qué es una cuestión de Estado? En realidad una cuestión de Estado es un objetivo de política estratégico que trasciende a las administraciones de turno. Una política que adquiere firmeza más allá de quien esté gobernando en nuestra bendita democracia. Exactamente, y que compromete al Poder Ejecutivo, pero también al Poder Legislativo y a las jurisdicciones provinciales. Para generar seguridad desde lo que nos vende afuera, los inversores, etc. Entonces, a ver, para responder esto hagamos un breve paneo de situación de la historia reciente, porque la verdad que Vaca Muerta es un fenómeno bastante reciente en la historia argentina y que ha progresado de todos modos a pesar de esa corta historia de una manera impresionante, porque hoy en promedio un 37% de los hidrocarburos que se producen en la Argentina son de origen no convencional, el grueso en este reservorio. A ver, la geología ha favorecido a la Argentina con esta formación que tiene la particularidad de contener hidrocarburos que requieren una tecnología un poco más compleja y costosa para su extracción. Claro. No es el común, por eso estamos hablando de hidrocarburos no convencionales. Exacto. Después se tienen que dar otras condiciones para que ese desarrollo tenga un ritmo vigoroso como espera la Argentina y en los tiempos que es necesario que eso ocurra. Eso se lo vamos a preguntar a nuestros invitados. ¿Por qué no estamos donde deberíamos estar, donde habíamos aspirado desde el año 2010, pero
¿En qué posición estamos? Ahora lo vamos a preguntar. Podemos hacer un breve repaso sobre algunos hitos. Es una selección, si querés, por supuesto, absolutamente acotada. En el año 2010, Repsol YPF identifica reservas de calidad en Vaca Muerta de este tipo de hidrocarburos. Ya con YPF nacionalizada en 2013 se hace una apuesta, es decir, la compañía apuesta básicamente al petróleo. Hubo un contrato muy discutido en su momento, celebrado con Chevron, y que permitió dar los primeros pasos para definir técnicamente cuál era el camino más adecuado para poder explotar los hidrocarburos no convencionales. Lo que es indiscutible es que hubo un apoyo del Estado en las distintas administraciones de gobierno que fue clave. El Estado aportó subsidios y apoyó a las empresas productoras integrando una parte del precio. Y eso ha sido fundamental. Tanto con el kirchnerismo como con el macrismo. Exactamente. Bien. Esos planes han sido absolutamente vitales. Y tenemos Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techin, que hizo lo propio en el gas, yacimiento Fortín de Piedra. Pero insisto, con ese aval o ese puntal de las políticas públicas que han dado un empujoncito. El empujoncito parece ser eficaz porque hoy hay, esta es información de la provincia de Neuquén, alrededor de unas 20 empresas que han invertido 26.000 millones de dólares y han facturado algo parecido. Y hay la posibilidad de alguna otra norma que a lo mejor sintetice parte de esa ley. A ver, acá tenemos algunas preguntas. El Congreso de fondo, porque insisto, están estas leyes que son claves, pero al mismo tiempo en el Congreso vos tenés una ley para promover la movilidad sustentable que es un poco contradictoria. A ver, el desarrollo de Vaca Muerta para que Argentina sea una potencia exportadora en algún momento, ¿es contradictorio con desarrollar los renovables o no? Bueno. El Estado tendrá que seguir subsidiando, ya no me refiero al subsidio al usuario final, a la producción, como lo hizo hasta ahora, o no. ¿Habrá más obra pública como el gasoducto Néstor Kirchner para evacuar el gas y el petróleo que está en Vaca Muerta o no? Las tarifas tienen que ser libres o reguladas. Todas esas decisiones de política pública creo que hacen el marco que permitiría definir si hay una política, si es posible una política de Estado, es decir, a más largo plazo para desarrollar Vaca Muerta. Muy bien, como siempre, Cledis, una clase magistral, ¿eh? Espectacular, ¿no es cierto, Doris? Los resúmenes de Cledis son espectaculares. Son muy didácticos. Casi que no hay nada más por agregar. No. Pero, Doris, vos venías del mundo de la comunicación cuando tuviste la empresa de tener que legitimar Vaca Muerta y empezar a explicar de qué se trataba, ¿no? Sí, en el 2012, cuando arrancamos en Vaca Muerta, cuando arrancamos en YPF, perdón, el gran desafío del momento es que hasta en los últimos 100 años de la historia argentina estuvimos en la dicotomía de cómo autoabastecer el mercado interno o poder exportar. Claro. No teníamos solución a exportar. Lo que irrumpe con Vaca Muerta es la posibilidad definitiva de que la Argentina se transforme en una exportadora de gas y de petróleo. Y así arrancamos el 2012 con la idea de poner en marcha los no convencionales por primera vez, y gracias al tan discutido contrato con Chevron, que nos tiraron piedras por todos lados, y fue... a partir de la nacionalización de YPF en el 2012, pudimos atraer la confianza a pesar del contexto que todo el mundo decía nadie va a invertir en la Argentina. Chevron se animó con YPF, hicimos la inversión de los primeros 2.000 millones de dólares en Loma Campana, que fue el primer yacimiento que Vaca Muerta se puso en marcha. Doris, yo tengo una duda clave respecto de esto. ¿Por qué o cómo fue que YPF identificó al desarrollo de Vaca Muerta, los no convencionales, como un objetivo prioritario de su estrategia económica en ese momento? Porque si bien Vaca Muerta existía, o el descubrimiento del yacimiento es muy anterior, incluso el nombre de Vaca Muerta tiene alrededor de 80 años. El área fue detectado previamente, pero lo que diferencia un área en el que se puede trabajar de un área en el que no se puede trabajar y lo hace sustentable es que haya materialidad económica y capacidad económica para desarrollarlo y tecnológica. Claro. Y lo que Estados Unidos, como ustedes saben, despegó en su energía con el gas y petróleo no convencional. Entonces, esa curva de aprendizaje que hace Estados Unidos primero con sus propios recursos no convencionales habilitó a YPF a pensar y desarrollar un plan de capacidad tecnológica y económica para hacer lo mismo que hacía Estados Unidos en la Argentina. Sí, a ver, han pasado ya 10 años. ¿Qué decimos? En la historia de la humanidad
es poquitísimo tiempo. También lo es, si nos pensamos hacia el 2012, con lo que era aspiracionalmente Vaca Muerta. A lo que ahora me gustaría preguntarle, vamos a sumarlo a esta mesa de diálogo, si les parece, al doctor Jorge Zapac. Saben ustedes que es abogado, pertenece al Movimiento Popular Neuquino, fue gobernador de la provincia de Neuquén desde el año 2007 al 2015. Creo que ya nos está viendo y escuchando. Jorge, el gusto de saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo, y también a Doris y a Cleris. Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar en nuestro programa. Aquí nos preguntábamos, Jorge, queremos saber tu opinión. ¿Es Vaca Muerta ya una política de Estado? Guillermo, para responder esa pregunta nos tenemos que remontar al año 94 con la reforma de la Constitución Nacional que le da a las provincias el dominio de los recursos naturales y a la ley corta que en el año 2006 transfiere las concesiones a las provincias. Nosotros en el 2007, cuando asumimos la primera gobernación, traíamos toda la experiencia que había tenido ya Estados Unidos y Canadá y apostábamos a una explotación distinta de los recursos de gas y de petróleo a través de las tecnologías no convencionales. Esto iba a llevar su tiempo y el primer paso que dimos fue prorrogar las concesiones 10 años, con la condición de hacer exploración y de remediar el medio ambiente. Esto nos permitió llegar hasta el año 2010, que bien mencionaba Cleris, que se consigue encontrar un horizonte geológico de excelencia en la provincia de Neuquén, y también nos permite llegar al 2012, como decía Doris, en una acción concertada, de federalismo de concertación entre Nación, YPF y provincia. De esta manera se conjugó, bajo la conducción y la presidencia de Miguel Galucho en YPF y también de la entonces presidenta de la Nación, pudimos construir un federalismo de concertación y lograr que YPF y Chevron desarrollaran en Loma Campana este desarrollo no convencional tan importante que le dio un despegue a la actividad. Ahora, Jorge, te quería preguntar, porque esto es algo quizás desde lo personal, desde lo humano, ¿por qué fuiste la primera persona en ver el potencial que tenía Vaca Muerta? Vos contabas ya con información, se venía haciendo un estudio previo que terminara en este resultado ya que todos estamos observando desde hace tiempo. Nosotros pensábamos que si Estados Unidos y Canadá tenían sus horizontes no convencionales, la provincia de Neuquén podía también tener esa bendición de la naturaleza. Realmente la naturaleza y Dios nos regalaron esta formación geológica no convencional, que no es solamente Vaca Muerta, también a 1000 metros de profundidad más abajo tenemos la formación Molle, y hay otras formaciones no convencionales, como Mulichinco, Punta Rosada y demás, todas formaciones no convencionales que permitieron a la provincia de Neuquén revertir la declinación de la producción de gas y petróleo, que si no hubiéramos arrancado con Loma Campana de la manera que se inició, que hubo un debate con respecto al contrato, hubo un debate con respecto a la ley provincial que aprobó la concesión de Loma Campana por 35 años, pero hubo una firme decisión de iniciar ese rumbo como política de Estado provincial, asumida luego por los distintos gobiernos nacionales, por supuesto el puntapié inicial en el gobierno del año 2013, como señalábamos, bajo la conducción de Miguel y Doris en YPF. A ver, acá está Doris, que se sale de la vaina por decir algo. A una producción... Sí, perdóname. Sí, llegar a una producción de hoy, tener el 40% de la producción de petróleo nacional viene de esta formación no convencional, y un 50% de la producción de gas del país viene de esta producción no convencional, ¿no? Claro. Entonces es importante señalarlo, porque si no tuviéramos esta explotación o este desarrollo no convencional, el país tendría que estar importando este año por valor del orden de los 50.000 millones de dólares. Bien. Perdón, Doris, querías decir algo porque escuchabas a Jorge y ahora voy con Cleis, ¿eh? Sí, yo creo que Vaca Muerta abre efectivamente casi un nuevo paradigma en el ámbito hidrocarburífero de la Argentina, en un momento y en un contexto mundial en el que se impone la transición energética. En muy pocos años es irremediable la electrificación del transporte y por lo tanto la baja del consumo de petróleo a nivel mundial. Si Vaca Muerta no usa la pequeña ventana de tiempo, que para algunos son algunas décadas y para mí son algunos años, habremos dejado muerta a la vaca.
y no la habremos resucitado. Y creo que de eso se trata hoy la discusión, de que estamos en peleas internas, en una falta de visión estratégica de qué hacer con la energía global. No pasa por una política de Estado de vaca muerta, sino una política de Estado del plan energético de la Argentina, para lo cual estamos perdiendo mucha oportunidad y es una pena que estemos en peleas internas en vez de trabajar la Argentina en este ámbito, porque solamente con el 50% de los recursos que hoy tiene Vaca Muerta podríamos exportar esos 33.000 millones de dólares anuales en los próximos 10 años. Ahora, es importante esto que dice Dori, Jorge, porque, a ver, ¿cuál es la realidad en estos casos en donde cuando hablamos de energías no renovables es como que el reloj corre para atrás? ¿Se trata de una cuestión de años en que esto tiene que ser ahora? ¿Tenemos décadas? ¿Cuál es su visión al respecto, Jorge? La visión nuestra es que el consumo de energía en el año 2050 se va a duplicar en el mundo. Hoy el carbón forma parte, digamos, de la matriz energética de muchos países. China, India, el 50% de su matriz energética es carbón. Alemania es el 30%, en Inglaterra se sigue usando. El carbón contamina el doble que el petróleo y el petróleo contamina el doble que el gas. El gas se va a convertir en el elemento central de esta transición. Yo creo que para el gas hay 4 o 5 décadas, es decir, 40 o 50 años. El petróleo seguramente, como dice Doris, tendrá unos 20 o 30 años, hoy prolongado por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cierto? Entonces, creo que lo que dice Doris es real del paradigma de la abundancia. Hay un escenario de abundancia. Argentina siempre se manejó con la escasez. Siempre el drama era ver si lográbamos el autoabastecimiento. Bueno, el autoabastecimiento está garantizado por estas formaciones no convencionales y nos va a generar petróleo y gas para industrializar en origen, para industrializar el país, para abastecer el país, pero también para exportar y para erradicar nuevas industrias que van a buscar el precio del gas más económico y que seguramente lo pueden encontrar en esta formación. Así que ese escenario de la abundancia tiene que cambiar la mentalidad de muchos funcionarios en el sentido de saber que Neuquén está supliendo toda la declinación que tienen las otras provincias en los recursos convencionales. Y se tienen que facilitar las inversiones en la provincia de Neuquén mediante infraestructura, también con precios adecuados, como dice la Corte, razonables y equitativos para el mercado interno, pero cuando se trata del mercado externo tienen que ser precios internacionales y además tener la disponibilidad del recurso para exportar y la disponibilidad de divisas, que esto es el cuello de botella que tenemos hoy como las condiciones macroeconómicas de Argentina para erradicar las inversiones. Sí, Cleis. Sí, perdón. A propósito del federalismo de concertación y de algunos de estos puntos que están consignados en una ley que está en el Congreso en una especie de stand-by. ¿Cuál es la posición de Neuquén, primero, respecto al proyecto de ley de hidrocarburos que está analizándose en el Congreso y que significaría otorgar a los inversores una serie de estímulos? Y después, desde la perspectiva neuquina, ¿cuál podría ser el apoyo o las decisiones que tiene que tomar el gobierno nacional y que todavía no ha tomado para que Vaca Muerta se desarrolle con más vigor, para que sea política de Estado? Sí, vamos a la segunda pregunta. Con respecto a Nación tiene que planificar, porque este gasoducto que se está, licitando, que está en proceso ahora de construcción, hace 5 años más o menos que lo estamos nosotros reclamando, porque ya estaba saturándose el ducto anterior, lo cual es una buena noticia, ¿no? Perdón, lo estaba reclamando Neuquén y perdón por la interrupción, por favor, pero para que nos entiendan los que están escuchando, lo estaba reclamando Neuquén y no se ponía en marcha la obra, ¿por qué? Por distintos motivos, temas de financiamiento, temas por ahí de decisiones burocráticas o problemas de discusiones, pero creo que esa demora no le hizo bien a la industria. Como también el tema de los precios, ¿no? Nosotros no podemos estar teniendo, digamos, un precio de subsidio en origen, en boca de pozo. El precio tiene que tener un valor razonable y no solamente con el gasoducto alcanza, sino que hay que tener, porque este gasoducto va a ser para 20-25 millones de metros cúbicos, la provincia de Neuquén produce hoy 80 millones de metros cúbicos por día, vamos a necesitar más ductos, vamos a necesitar más plantas de licuefacción
para poder exportar en barcos. Así que, y vamos a necesitar también que se planifique la conversión del transporte de combustibles a gas, ¿no? Entonces, esta va a ser la verdadera razón por la cual Neuquén puede crecer en su producción. Pero vamos a la pregunta de qué medidas tiene que tomar el gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional debería permitir generar esta libre exportación y disponibilidad de divisas a partir de fideicomisos de exportación, a través de cuentas cobradoras en el exterior, dándole garantías a los inversores. Nosotros tenemos 45 concesiones no convencionales otorgadas en los últimos 8 años, a partir de Loma Campana, que implican un compromiso de inversión por 20 compañías, como usted dijo, nacionales y extranjeras, de unos 200.000 millones de dólares. Es la inversión más importante de la historia de la República Argentina, y esta inversión la ha asegurado la provincia de Neuquén con estas 45 concesiones no convencionales. ¿Qué están pidiendo las empresas para poder formalizar y concretar estas inversiones y acelerar las inversiones? Bueno, infraestructura, precios y también disponibilidad y libre disponibilidad. Perdón, pero hay algo de eso que está contemplado en el proyecto que está en el Congreso. Por eso yo le preguntaba antes si le parece que Neuquén, a través de los legisladores, tiene que apoyarlo. O no, o a lo mejor ese no es el proyecto adecuado. Tenemos un solo diputado nacional que representa al Movimiento Popular Neuquino en la Cámara de Diputados. Y nosotros estamos dispuestos a apoyar como provincia todas las leyes que favorezcan a la industria. Pero hay un proyecto de ley, el primero, el que presentó la Secretaría de Energía de la Nación, que tiene un artículo 90 que pone como autoridad de aplicación de la Ley de Hidrocarburos a la Secretaría de Energía de la Nación. Esto nosotros no lo vamos a avalar ni lo vamos a permitir, lo vamos a discutir hasta en la Corte si es necesario, si no nos alcanzan los votos para que esa ley sea modificada. Ya nos aseguraron que ese artículo no va a formar parte de la ley. Los demás artículos que significan promoción para la inversión, promoción para la exportación, son bienvenidos. Nosotros creemos que las empresas, nosotros somos defensores de YPF como columna vertebral de la provincia y de la República, y también defensores de las demás empresas. Creemos que tenemos que tener muchas empresas invirtiendo en la provincia. Jorge, con referencia a esto que está diciendo, ¿es comparable, y le pregunto también a Doris, ¿no?, para que todos entablemos el diálogo, ¿es comparable lo que puede llegar a dar Vaca Muerta con lo que brinda el campo o la actividad agrícola ganadera en la Argentina en cuanto a ingreso de divisas? Le cedo la palabra a Doris, que la incluimos en esta conversación. Doris. Sí, definitivamente. La exportación de la energía puede significar 33.000 millones de dólares solo poniendo en marcha el 50% de los recursos potenciales de Vaca Muerta. ¿33.000 millones en qué periodo? Anual. ¿Anual? Anual para los próximos 10 años, ajá, 50 años en realidad. Pero con eso, no solo salimos para adelante, pagamos la deuda externa y nos convertimos en potencia. Exactamente, pero como digo, tenemos el enorme desafío de la transición energética. Claro. Y la Argentina necesita transformar también su matriz energética con las energías renovables. Pero entonces tenemos no es un potencial, perdóname, en sí, litio de los más importantes del mundo, que es el insumo principal para la electrificación del transporte, claro, y las baterías. Tenemos el mejor viento del planeta en la Patagonia. Tenemos el mejor sol del mundo en la Puna y en el norte de la Argentina. Es decir que, por eso digo, no es Vaca Muerta, es toda la matriz energética que tiene que poner en valor para meternos de lleno en la transición energética y no competir Vaca Muerta contra las energías Vaca renovables. Muerta y las energías, entonces, ¿no? Así como el gasoducto debiera haberse hecho hace 4 años, y algunos que miran al costado de por qué no se hizo y critican solo la situación actual, pero sabemos que se necesita el gasoducto desde que largamos Vaca Muerta, claro, y desde que vimos el potencial de la producción. También se necesitan líneas de transmisión. Si nosotros ponemos líneas de transmisión desde la Patagonia hasta Buenos Aires, podríamos quintuplicar la capacidad eléctrica de la Argentina, bajar los costos. Se demuestra que tecnológicamente, tanto el avance que se hizo en el costo de pozos cuando nosotros iniciamos en Loma Campana, que era 3 veces más caro de lo que es hoy. Esto es producto del desarrollo tecnológico, producto del know-how, producto del aprendizaje hecho.
Lo mismo pasa en renovables. Claro. El costo de los renovables hoy es 1/3 de lo que era. Doris, un número te quiero pedir nada más, porque vos hablaste de la ventana para el desarrollo de Vaca Muerta, es de años. Algunos hablan de décadas, vos dijiste, yo hablo de años. Coincido con Jorge que desde el punto de vista del gas, que es menos contaminante y es uno de los insumos principales para las térmicas y para la electrificación, hay una ventana un poco mayor. Pero del petróleo imagino que quedan años. Pero definitivamente con la incorporación del hidrógeno, nosotros en la Patagonia podríamos ser productores y exportadores de hidrógeno también. Claro. Por eso creo que falta una visión global del tema energético. Y tal vez, tal vez los políticos... Decilo, Doris, decilo. Tal vez los políticos debieran honrar un poco el conocimiento técnico. En la Argentina hay técnicos espectaculares, ni que hablar en YPF, que la conozco a fondo. Han pasado pero por este tenemos programa muchos, expertos y analistas que podrían elaborar un plan en muy poco tiempo y los políticos de algún modo poner nuestra energía en valor. No, a ver, Estoy sin como dudas. cansada de decir que siempre tenemos potencialidad, que somos los genios, pero al momento de poner en valor y concretar, somos un desastre. Pero vamos por eso, ¿no? Acompañando lo que decía Jorge. Jorge, desde aquí un abrazo enorme y para nosotros también un placer haberte tenido en el programa. Muchísimas gracias, Guillermo. Quiero solamente agregar que a partir del 2013 y de Loma Campana, que fue la campana de largada, se han generado en Neuquén 50.000 puestos de trabajo nuevos, se han duplicado la cantidad de afiliados de los gremios petroleros, de camioneros, de jerárquicos o de construcción. Y además se pasó de un horizonte de reservas de 5 años en gas y petróleo en el país a un horizonte de 25 o 30 años en recursos, en reservas. Y en recursos tenemos para 200, 300 años. Así que hay que quedarse tranquilos. Coincido que nuestro horizonte, nuestro puerto de destino son las energías limpias. Pero el barco que nos va a llevar a las energías limpias es los recursos no convencionales del gas y del petróleo que nos van a permitir generar las divisas para equilibrar las cuentas en el Banco Central, las cuentas de la Nación, para pagar nuestras y honrar nuestras deudas y al mismo tiempo para generar trabajo, impuestos y regalías, porque no olvidemos que el 50% de la facturación bruta del gas y del petróleo pasa a las arcas del Estado Nacional y del Estado Provincial. Bueno, mejor cierre imposible. Jorge, muchas gracias y nos volveremos a encontrar en el programa. Muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo para ustedes, Doris. Y Cleris, también un abrazo para ustedes. Bueno, Jorge Zapá con nosotros. Cleris, apelando a tu brevedad, ¿querés decir algo en 30 segundos de todo lo que hemos...? Lo lindo de hacer el programa es hacerlo. Lo malo es que dura poco. Sí. Entonces, Cleris. No, me parece simplemente que hay políticas de facto, pero no hay como objetivo estratégico. Me parece que coincido con Doris que todavía falta. Bueno, Doris, muchas gracias por haber venido. ¿La pasaste bien? Espectacular. Bueno, y gracias a ustedes también. Queremos agradecerle a Edie Makeup. Acordate que podés encontrar sus productos en ediemakeup.com. Y si esto les gustó, estamos el próximo domingo por A24 a la medianoche en esto que es Energía Latam. Chau, que empiecen con todo una nueva semana.